Hermanos, podríamos pasar ahora al estudio con la ayuda del Señor. Eh, Corresponde revisar esta semana la porción que se encuentra en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo entre el versículo 13 y el versículo 20. Pero, como es costumbre, se suele hacer una revisión de lo que hemos estado viendo las semanas anteriores, y en específico lo que hemos visto ya del capítulo 16. Algo que me ha estado maravillando durante este día en particular, que he estado reflexionando más sobre todo el capítulo 16 y también de lo que ha sido el estudio de Mateo, es que Mateo tiene una forma de presentarnos las temáticas que es bastante ordenado. De hecho, si nosotros podemos hacer un estudio como lo estamos haciendo ahora, detenido, pausado, podemos ir viendo cómo es que el autor fue conectando diferentes temáticas que a simple vista parecieran ser inconexas, pero que hay una temática de trasfondo. Un ejemplo de ello fue cuando revisamos el capítulo 15, en donde se nos mencionaban distintos eventos. Por ejemplo, en el capítulo 15 veíamos cómo es que el Señor daba cuenta de aquello que contaminaba al hombre. Luego vimos la fe de la mujer cananea, vimos cómo el Señor sanaba a muchos, y por último vimos la alimentación de los 4.000. Son cuatro eventos que parecieran ser muy distintos, pero en todo el capítulo pudimos ver cómo es que Dios provee mediante su misericordia para quienes lo requieren y le buscan. Y vimos esta temática de manera transversal en todo el capítulo 15, la provisión de Dios para con el necesitado. Y en el capítulo 16 podemos ver lo mismo. De hecho, eso era la meditación que tenía el día de hoy. En el capítulo 16 estuve leyendo en la tarde y me llamó la atención un versículo que de hecho lo marqué en la aplicación de la Biblia, y es el siguiente. Lo voy a leer solamente para que tengamos esto en perspectiva y así nos puede ayudar en la meditación de lo que es todo el capítulo 16 y que también nos va a conducir un poco en la reflexión de lo que hemos de revisar en el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el versículo 23, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El término de este versículo nos da cuenta de la temática que se va abordando en todo el capítulo 16. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En el capítulo 16 ocurre un fenómeno bastante particular, y es que, históricamente hablando, el Señor en este punto ya comienza a entrar de lleno en lo que habría de ser el término de su ministerio público. El capítulo 16 nos plantea cómo es que se ha de conformar la iglesia, que es lo que vamos a leer el día de hoy, si así el Señor lo permite, pero al término del capítulo también vemos de que el Señor ya comienza a anunciar su muerte. Luego vemos la transfiguración y vemos una seguidilla de eventos que finalmente terminan con la crucifixión del Señor y la muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, vamos entrando de lleno a lo que fue el último periodo del ministerio público del Señor. Y esta temática, como les señalaba, lo que indica el versículo 23, nos habla de lo que era prioritario que los discípulos pudiesen tener en aquellos días. Si nosotros nos recordamos, el comienzo del capítulo 16 vemos el encuentro entre el Señor con un grupo heterogéneo de personas. Por un lado estaba compuesto por los fariseos, también estaba compuesto por los saduceos. Y la semana pasada pudimos revisar un poco en cómo se constituían estos grupos. Vimos que por un lado estaban los fariseos, que era este grupo de la élite religiosa de aquellos días, que se esforzaban por cumplir con los ritos, que se esforzaban por poner grandes cargas también en las personas. Y vimos cómo es que ellos se aferraban a esta superioridad moral, indicándoles al resto de que ellos no cumplían como ellos cumplían los mandatos y los ritos que los ancianos habían dejado. Por lo tanto, ellos, jerárquicamente hablando, se sentían superiores al resto. Y por otro lado, teníamos a los saduceos. Los saduceos era este grupo que venía de la aristocracia, es decir, de la parte como alta socialmente hablando de los judíos, y que tenían mucho poder económico y también influencia en la sociedad. Este grupo
nos indica la historia de que cuando se asentaba una nación que comenzaba a gobernar en Israel, este grupo tendía a generar lazos con aquellos extranjeros y los extranjeros también tenían interés por generar lazos y vínculos con este grupo, que era mucho más reducido, porque podían influenciar a la sociedad. En aquellos días, Israel estaba siendo gobernada por el Imperio Romano. Por lo tanto, los saduceos tenían estrecha relación con los romanos y a causa de esto, los saduceos tendían a ocupar puestos políticos de confianza para los romanos para gobernar a los judíos. Por lo tanto, allí vimos de que tenemos el grupo de la élite religiosa, que eran los fariseos, y por otro lado tenemos al grupo de aristocráticos que gobernaba en una esfera política. Y eso lo pudimos ver la semana pasada, cómo es que tanto un grupo religioso como un grupo político juntan sus fuerzas para ir en contra del Señor. Y la Escritura nos refiere de que buscaban tentarle. Y allí el Señor da respuesta y finalmente después de esto les explica a los discípulos que tuviesen cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Allí pudimos analizar cómo es que la doctrina de ellos guardaba relación a dónde estaba puesto su corazón, dónde estaba puesto el tesoro de estos grupos. Vimos de que en el caso de los fariseos era esta sensación de superioridad moral. Y en el caso de los saduceos, que era este grupo político, su tesoro estaba puesto en poder gobernar en este mundo. Parte de los comentarios que pudimos ir revisando la semana pasada, recuerdo que Felipe hacía énfasis en cómo, tanto para los fariseos como para los saduceos, esta sensación ya preestablecida de sociedad que se encontraban en aquellos días, se veía, por decirlo de una manera, se veía como visto a prueba con la llegada del Señor, porque los religiosos veían cuestionado su sistema y los saduceos también veían próximo una revolución política. Veían que el Señor podía ser el gobernador que ellos estaban esperando, aquel Mesías prometido. Entonces su sistema de vida se vio confrontado y ellos evidentemente no lo querían. Ellos habían elegido aquello que era terrenal, aquello que era de los hombres, aquello que era pasajero. Ese era el corazón, eso era lo que ellos finalmente querían conservar a toda costa. Pero el Señor les está explicando a los discípulos que no cayesen en esta doctrina, sino más bien que ellos pudiesen contemplar aquello que era eterno. Por eso leía el versículo 23, porque esta temática se empieza a repetir, de no poner la vista en aquello que es de los hombres, sino poner la vista en las cosas de Dios. Y si nosotros entendemos el contexto, ¿por qué el Señor en este momento comienza a dar esta instrucción? Y es porque verdaderamente se venían momentos cruciales. Ya pronto venía la crucifixión del Señor. Se venía una prueba no menor para los discípulos. Si nosotros que ya hemos visto hemos revisado más de alguna oportunidad cómo fue el término del ministerio público del Señor, sabemos de que cuando al Señor lo toman detenido y se lo llevan, los discípulos se dispersan. Viene una prueba, vemos cómo también Pedro flaquea en ese momento, y así vemos la experimentación de mucho temor. Por lo tanto, en este punto el Señor comienza a dar esta enseñanza. Hay que tener la vista puesta en las cosas de Dios, porque iban a venir momentos difíciles, aún más difíciles de los que ya habían atravesado, y tenían que tener su fe bien cimentada en la persona del Señor Jesucristo. Eso era un poco el resumen que quería entregar hasta este punto y también de manera quizás más sutil ir introduciendo lo que hemos de revisar con la ayuda del Señor en esta semana. Quisiera dejar hasta este punto por si es que hay algún comentario o algo que se me haya quedado de la semana pasada para posterior a esto poder ir leyendo y comentar los pasajes la, de la confesión de Pedro. Y yo la verdad no tengo nada más como que decir respecto de la semana pasada. Igual podría, podría leer yo desde el versículo 13. O sea, sí. Porque creo que Cristóbal no estaba así la semana pasada. No, estaba Eduardo Estaba Eduardo y... y el Pato. Claro. Estaba.
Bueno, de igual manera, era un resumen en realidad de lo que ya hemos estado viendo. Yo creo que igual se podría continuar y así podemos ir deteniéndonos con más pausa en lo que es la porción desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Ya, Así que concuerdo, dale nomás, lee para analizarlo. ya. Dice así. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gracias, Felipe. Como les comentaba, esta porción se puede ir revisando en distintas secciones. Por lo tanto, quisiera primero hacer una pequeña introducción a nivel más contextual. La escritura nos refiere en esta porción de que vino el Señor a la región de Cesarea de Filipo, algo que no es menor. A mí personalmente me gusta mucho ir leyendo e investigando un poco del contexto. Esto lo conversaba con mi nona el otro día. Me permite ir imaginando cómo fue el relato que se nos narra. Y la verdad es que Cesarea de Filipo era una región bastante particular, porque de partida Cesarea, su nombre significa una alabanza, una honra hacia personas, hacia seres humanos. De hecho, Cesarea viene de César, ¿ya? La historia nos indica de que uno de los gobernadores de Israel en aquellos años previo al nacimiento del Señor, que era Herodes, uno de los Herodes, como lo vimos hace unas semanas atrás, tuvo varios hijos. Uno era Herodes, si no me equivoco, Antipa, y él tenía un hermano que era Felipe, el tetrarca. Resulta de que Felipe, el tetrarca, cuando comienza a gobernar, toma esta ciudad que se llamaba Panea y le cambia el nombre a Cesarea de Filipo. O sea, ahí hay una exaltación a la persona de César, que era quien gobernaba el imperio romano. ¿Y por qué era Filipo? Era porque él también se estaba exaltando a sí mismo. Entonces vemos una gloria hacia esta persona. Algo que también es importante tener presente, esta ciudad se llamaba Panea, y Panea le habían puesto este nombre porque estaba dedicado a una deidad griega que se llamaba Pan, que hacía alusión a las afluencias de agua, si no me equivoco. Es decir, era una localidad sumamente pagana, era una localidad en donde verdaderamente las personas iban en pos de lo que ellos pensaban que era lo mejor y también, como lo vemos en el caso de Felipe el Tetrarca, estaba ahí en pie el poder alabarse a sí mismo. Vemos también de que esa localidad eh, culturalmente sabemos de que estaba muy llena de personas que eran gentiles, no eran todos judíos los que estaban en aquel lugar. Por lo tanto, no es menor cuando tenemos este contexto presente, porque vemos de que el Señor llega a una localidad con muchas personas gentiles que tenían mucha idolatría también de por medio, que desde el mismo nombre de la ciudad aludía a una exaltación del hombre, pero vemos que allí el Señor les pregunta a los discípulos quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y allí vemos una serie de respuestas. Vemos de que, por un lado, le responden que era Juan el Bautista, otros le dicen Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo cierto, hoy día también meditaba en esa porción, escuchaba un mensaje y un hermano decía de que a cualquiera en aquellos días a lo mejor le hubiese gustado, se hubiese sentido incluso como orgulloso de que le comparasen con Juan el Bautista o con Elías, que eran grandes profetas en aquellos días. Pero lo cierto es que ninguna comparación logra equiparar a lo que era el Señor Jesucristo. Eso no bastaba. Por eso es que el Señor posterior a esto les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Y vemos la respuesta de Simón Pedro, que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí podemos ver entonces cómo es que Pedro da en el clavo, da la respuesta precisa. Él reconoce verdaderamente quién era la persona del Señor y también cuál era su procedencia. Y esto es algo no menor porque vemos que cuando él indica que él era el Cristo, entendemos de que Pedro le estaba reconociendo como el Mesías que Dios habría de mandar para libertar a aquel pueblo. Vemos también la relación estrecha entre Dios el Padre que mandaba a su Hijo para venir a este mundo. Y vemos de que el Señor le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Oye, que quedé corto justo en la página, Felipe. A ver si puedes bajar un poquito, por favor. Sino mi Padre que está en los cielos. Gracias. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá entramos de lleno a un pasaje que es bastante polémico, pero no sé si es que quisiera complementar en la primera parte de Felipe algún dato o algo, antes de entrar de lleno a explicar un poco esa porción, o si no, continúa. Ahí hazme un... Sí, de la primera parte, bueno, a mí me llama principalmente la atención que la respuesta de Pedro, lo primero que dice es refiriéndose a que él era el Cristo. Y eso es súper notable porque el que Pedro dijera, tú eres el Cristo, refería a que él era aquel Mesías que se había prometido, aquel Mesías que Jeremías y todos los profetas que se mencionan antes eh, se habían referido antes. Era el Cristo, es aquel hombre a quien todo el Antiguo Testamento estaba apuntando. Entonces, que Simón Pedro dijera que él es el Cristo, aquel Mesías que el pueblo de Israel tanto esperaba, es una revelación súper importante, súper importante. Eh, es muy interesante que diga eso en un principio. Y luego en el versículo 17, cuando el Señor Jesús responde eso, también es interesante que diga, no te lo reveló carne ni sangre, porque de hecho la palabra carne ni sangre aparece, había visto ahí, aparece 4 veces más en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios dice, eh, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. También en Gálatas 1:15 dice, 1:16. Bueno, el 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, etcétera. Entonces, la carne y la sangre es aquel, en el fondo, aquel poder humano, aquello que nosotros podríamos pensar como nuestra voluntad, como nuestro propio poder, como nuestras propias fuerzas. Entonces, lo que está haciendo el Señor Jesús acá, lo que está diciendo, también es muy importante conocerlo y saber, porque esto también nos enseña sobre el Evangelio, porque el Señor Jesús acá está denegando que el poder para profesar esas palabras que profesó Pedro, diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no provienen de su poder humano, no provienen de su voluntad, sino que es revelado de parte del Padre que está en los cielos, del Padre que está en los cielos. Y eso, el poder, en el fondo el poder humano no puede reconocer la grandeza y la verdadera gloria de Cristo, sino que el Padre permite que Simón Pedro en esta ocasión pueda decir con sus labios que el Jesús es el Cristo, es el Señor, el Hijo del Dios viviente.
Y eso de la primera parte es interesante. Sí, concuerdo plenamente, me gustó y me hizo mucho sentido lo que estaba refiriendo Felipe. Verdaderamente acá uno también ve cómo opera el Evangelio, incluso las personas hoy en día. Concuerdo en el hecho de que es Dios quien hace eh, que las personas tomen conciencia de quién es la persona del Señor Jesucristo. Algo que estaba meditando mientras señalabas este punto es la diferencia entre quien cree efectivamente y quien se convence del Evangelio. Hay una distinción no menor, porque el convencido puede hacer muchas cosas, pero en el fondo si su corazón no ha sido transformado, no puede reconocer que el Señor verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero el creer es una obra que solamente da Dios, ¿ya? Y eso es algo no menor. Uno no se puede convencer para salvación. Finalmente la obra de salvación es efectuada de parte de Dios para con el ser humano por nuestra condición caída. Es Él quien hace la restauración finalmente y quien nos lleva delante de Él. Súper, muy bien. No sé si veo ahí también a Cristóbal, no sé si quisiera complementar algo más, sino para... ¿Sí? Dale, continuamos. ¿Ahí me escucha? Ya. Ya. Mira, justamente esta primera parte es como súper importante porque yo veo que hay dos clases de personas. Unas personas que han tenido una experiencia como es la experiencia que tiene todo el mundo, de oídas, escuchan de Cristo, ellos tienen su propio Cristo, obedece a una definición que la transportan otras personas, una definición heredada, pero que solamente llega a la mente, ya solamente llega a la mente y no tiene el poder de transformar a una persona, no tiene el poder de convertir a una persona. Pero está la otra definición de Cristo, que justamente es la que da Pedro. Y Pedro dice algo que lo puede decir cualquier persona. Pedro dice algo que lo puede decir cualquier persona, una persona que no sea creyente también puede decir exactamente lo mismo que dijo Pedro. Pero en Pedro la diferencia es que Pedro, si nosotros nos recordamos, Pedro, su primer gran evento con Cristo fue en su propio territorio, en su propio bote. Cuando el Señor le pide prestado el bote donde estaba pescando Pedro, el Señor habla a las multitudes, Pedro estaba ahí escuchando, ¿ya? Pero eso no fue lo que conmovió a Pedro, sino que después cuando el Señor le dice, boga mar adentro y hallarás, y Pedro le dice, Señor, hemos estado toda la noche pescando, dice, pero más por tu palabra, dice, iremos, echaré la red, dice, y después cuando Pedro ve justamente que sucede esta pesca, ¿ya? Abundante, Pedro recibe esa convicción profunda de que estaba frente a Jesucristo. Y es por eso que Pedro, la primera reacción que tiene le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Dice usted que eso es súper rico porque a él, en esa plena convicción que le llega, lo primero que él tiene en su mente y en su corazón para decirle al Señor, yo soy pecador. Y las primeras palabras que el Señor le dice a Pedro, le dice, oye, dice, yo te haré pescador de hombres. Y Pedro hizo algo que es coherente con lo que él dice acá. Porque Pedro lo dijo acá, pero Pedro vivía esa experiencia. Dice, dejando todo, dice, siguió al Señor. Dejando las redes, dejó toda su vida, dice, siguió al Señor. Y es evidente que existe una revelación. Por eso dice aquí el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, es esa revelación que tiene el creyente que lo lleva a vivir a Cristo, lo lleva a vivir esa vida donde dice, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Me entienden? De hecho, en nosotros los creyentes, la revelación propia de Cristo es una revelación primeramente para salvación, pero después de nuestra salvación viene una revelación que es progresiva.
en donde nosotros vamos experimentando ciertas situaciones, vivencias, que nos hacen revelarnos a la persona de Cristo, ¿ya? Donde vamos pasando de ser niños que toman leche a ser adultos que ya son capaces de tomar. Algunos hermanos han llegado a esa parte donde son capaces de comer alimentos sólidos. Algunos de nosotros todavía estamos pegados tomando leche, no deberíamos hacerlo así, pero es la realidad. Fíjense usted que esto es lo rico, según lo que yo aprecio, ¿no es cierto?, el pasaje. Y el Señor le dice, y a mí me parece que es interesante, dice, la pregunta que le hace, el Señor le hace la pregunta, le dice, oye, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y nosotros podríamos, quizás, si hay alguna persona que quizás no conozca al Señor, o que diga, pucha, mira, si simpatice con el Señor nomás. Lo importante es la pregunta que el Señor le hace, que también nos podría hacer a todos nosotros. ¿Quién dicen la gente que soy yo? Entonces, claro, ahí le dan las versiones, ¿no es cierto? Juan el Bautista, bla, bla, bla. Pero después la pregunta le dice, les pregunta después, y vosotros, dice, ¿quién decís que soy yo? O sea, eso es súper importante, hermano, en esta parte, porque muchos de nosotros hemos sido afectados, o estamos siendo afectados en nuestra salud, en nuestra parte laboral, en la familia. Yo les confieso que me sorprendió el hecho de cuánto se llama, de saber de una hermana, de nuestra hermana Carmen, que se está mejorando de la salud, ¿no es cierto? De Bernardo, que está grave en el hospital allá en Santiago, pero el Señor en medio de todo esto dice, bueno, ¿quién soy yo para ti? Y eso es lo relevante, que cada uno de nosotros tenga eso que emana desde nuestro mismo corazón, porque yo a las personas les puedo decir muchas cosas, pero ¿quién es el Señor para nosotros? Y la experiencia que Pedro vive es una experiencia, o sea, lo que él contesta obedece a la experiencia de vida que él tuvo desde el comienzo. Vio a Cristo, vio lo que Cristo hizo con su vida, ya no era importante el tema de los pescados, dijo, dejándolo todo, lo siguió. Y obviamente eso es tremendo lo que dice Pedro en esta primera parte. Hasta ahí, Felipe. Muy bien. De hecho, había una porción que señalaba Cristóbal que es importante tener presente. Verdaderamente el Evangelio no es algo que se hereda, no es una creencia colectiva, no es algo que todos los hombres puedan opinar respecto al Señor, es un trato individual. Creo que la pregunta que le hace después, y vosotros, con ese énfasis, haciendo una referencia mucho más disminuida, mucho más acotada, también debe ser un ejemplo para nosotros cómo es que el creyente no es creyente, una vez lo escuchaba de esa forma, porque nació en un hogar creyente, o porque tiene muchos familiares creyentes, o porque asiste a un grupo en donde hay muchos creyentes. El creyente es creyente única y exclusivamente porque ha creído en la obra de Cristo. Creo que ese elemento es algo no menor a tener también presente. Dicho eso, como para cerrar la idea de la primera parte, quisiera leer la última parte. No sé qué hice, que no me aparece ahora el versículo. Ya, ahí está. Es lo que está comprendido en el versículo 18 hasta el término. Dice la palabra del Señor así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esta porción, estos 3 versículos, son bastante polémicos, por decirlo de una manera, porque ante una mala interpretación del versículo 18 en particular, nosotros podemos entender cómo es que se fue finalmente desarrollando lo que hoy en día conocemos como la religión popular. Nosotros sabemos hoy en día de que, por ejemplo, la Iglesia católica tienen a esta figura que es el Papa, y el Papa, ellos interpretan de que el primero fue el apóstol Pedro por este pasaje, por el versículo 18. Porque en una lectura quizás muy superficial se entiende, o pareciera entenderse,
de que el Señor le está dando una capacidad espiritual sobrehumana a Pedro, incluso por sobre los demás discípulos. Pero hay que tener presente varios elementos, y es, primeramente, cuáles son los conceptos que emplea el Señor. En este versículo podemos ver de que hay un juego de palabras cuando el Señor hace referencia a Pedro. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. El concepto en el original, eso significaba Petros, es un concepto griego que refiere a una piedra. Y luego continúa el relato y dice, y sobre esta roca, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Allí, ¿cuál es el error? Se da por entendido, se da por sentado de que está hablando todo el tiempo sobre Pedro, sobre una persona que tenía muchos defectos al igual que nosotros. Sí, era utilizado por el Señor y tendría una participación importante en el comienzo de la iglesia primitiva, pero al final de cuentas debemos tener presente esto sobre qué se iba a asentar la iglesia del Señor. No se iba a asentar sobre un ser humano corruptible, sino que la iglesia está cimentada en aquella piedra que es Cristo Jesús. Y para tener esto en perspectiva y para poder aclararlo con un pasaje bíblico, podemos ver lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2. No sé si Felipe ahí puede buscar como en paralelo, sin perder el otro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. El versículo 4. Gracias, Felipe. Dice la palabra del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. Acá está hablando del Señor Jesucristo. Piedra viva. Recordemos lo que se mencionaba en el versículo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces acá tenemos las dos figuras que podemos ver en Mateo 16. Podemos ver la piedra viva, que es el Señor Jesucristo, sobre la cual está cimentada toda la iglesia, pero también vemos las piedras vivas que van constituyendo el edificio. Y estos somos nosotros hoy en día. Es Pedro, también son los otros discípulos que han creído en el Señor. Son las piedras que finalmente fueron conformando la iglesia. Entonces la Escritura nos refiere a esto, y sobre esta roca que habla el Señor de sí mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque efectivamente nosotros, si hacemos el recuento histórico, la iglesia sí ha sufrido mucha persecución. Nosotros podemos incluso hacer el análisis después, en algún momento, de cómo fueron los primeros años de la iglesia primitiva, cómo es que los cristianos, por ejemplo, los quemaban para generar antorchas humanas por las ciudades. Eso lo vemos en el periodo de Nerón, por ejemplo, y cómo ellos iluminaban con el cuerpo de los creyentes la ciudad y los trayectos. Y vemos de que había una oposición sumamente marcada, pero todo lo que el hombre ha intentado en contra de la iglesia, como dice el himno, no va a prevalecer, porque verdaderamente es la iglesia de Dios. Y nos dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto, un hermano comentaba de que se pueden hacer dos análisis. Eh, Desde una visión, como muchas veces llama don Patricio, dispensacionalista, en cuanto a la segmentación de los tratos con los distintos pueblos, hace alusión este pasaje a que las llaves del reino de los cielos apuntan al Evangelio. El Evangelio, y también entendiéndolo incluso el mensaje direccionado hacia Pedro, podemos entenderlo de que Pedro tiene, en el libro de los Hechos se ve una predicación hacia los judíos en donde se convierten cerca de 3.000 personas. Entonces se ve ese primer pueblo al cual Pedro les predica, que eran los judíos. Vemos también cómo es que Pedro predica a Cornelio, y es un centurión gentil que también estaba deseoso de poder escuchar de la palabra del Señor. Y vemos que Pedro ve cómo es que el Señor le manifiesta de que Él no ha hecho distinción de hombres y le predica también a los gentiles. Y por tercera parte se planteaba de que como un tercer pueblo eran los samaritanos, un pueblo medio híbrido entre los judíos y los gentiles. Y vemos de que cuando comienza a crecer la expansión del Evangelio en el libro de los Hechos, Pedro también va allá y predica el Evangelio.
definitivamente es las llaves del reino de los cielos, no es otra cosa que el Evangelio, es el poder de Dios por el cual una persona puede llegar a creer en él. Y eso era lo que quería al menos señalar de esta porción. Aún nos quedan unos minutos como para dar el cierre, si es que quisieran complementar algunos hermanos respecto a esto. Yo, la verdad, respecto a esto, no tenía un análisis como muy bien hecho. Entonces, más bien tenía como cuestionamiento, pero igual me quedó como muy claro. De hecho, o sea, hay cosas que ya conocía, pero que es bueno también repasar. Y es bueno volver a traer a la mente también eso de Pedro y que sería como piedrita y sobre esta roca edificaré mi iglesia también es súper interesante recordarlo y es súper bueno saberlo porque si no también se puede prestar para interpretaciones un poquito erradas o un poco harto erradas. Lo que sí yo había tenido o había pensado más y me había llamado mucho la atención es el sentido de propiedad que tiene el Señor Jesús, obviamente, de su iglesia y cómo es Él quien en el fondo edifica su iglesia y en el fondo lo hace para, porque es suya, porque le pertenece. Él dice, edificaré mi iglesia, porque es suya, somos su iglesia, le pertenecemos a Él. Eh, Como Pablo dice, siervo de Jesucristo, somos, y lo dice con un sentido prácticamente como esclavo. Y la verdad es que somos esclavos de Jesucristo y somos esclavos gozosos porque el Señor Jesús nos tiene completamente en su gloria y en su misericordia. Y podemos disfrutar de estas cosas, de que podemos vivir junto a nuestro Señor y que tenemos promesas eternas y que el Señor está edificando su iglesia. Aún en estos tiempos, su iglesia es edificada. Y no sé si es como la analogía correcta, pero el edificio va a estar completamente terminado, la obra va a estar completamente terminada cuando el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Y ya vamos a poder vivir una vida eterna de puro gozo con nuestro Señor. Y eso. Claro. Sí, bueno, más que nada también para ir quizás cerrando lo que ha sido el análisis de esta porción, eh, recordemos cuál era el versículo como central en este capítulo, al menos lo que podíamos ir analizando en el día de hoy, de tener la vista puesta en las cosas de Dios y no de los hombres. Allí salía luego en el versículo, me perdió el versículo 19, respecto con esta figura sobre lo que ha de ser atado y lo que ha de ser desatado, nos habla de la trascendencia que tiene el Evangelio, la predicación del Evangelio. Verdaderamente lo que uno predica acá no es que quede acá, tiene una trascendencia eterna, tiene una trascendencia celestial. Por eso es que también surge la necesidad de poder hacerlo, de predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, porque verdaderamente hay una temporalidad que excede a nuestro pensamiento y no la vamos a comprender si nuestra vista está puesta solo en lo terrenal que es inmediato. Y allí donde podemos quizás ver cuál es el sentido que Mateo trata de dar en este capítulo. Tenemos que tener nosotros también puesta la vista en Dios, en lo que es celestial y en aquellas cosas que son eternas, porque verdaderamente todo lo demás pasa. ¿Y qué otra cosa sino que prestarle atención al Evangelio, a aquel mensaje eterno que Dios nos ha entregado por pura misericordia? Quisiera al menos que pudiésemos tener esta idea como para ir terminando esta sección,
de que verdaderamente Dios nos ha impartido este Evangelio por su gracia y que tiene una trascendencia que no hay que descuidar. Eso, por lo menos por mi parte, para finalizar, y por ahora veo que ya nos hemos pasado, por lo tanto, quisiera pedirle a Felipe si es que puede orar, por favor, para terminar la presente reunión. ¿Mm? Ya oremos. Nuestro amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos clamar a ti, porque podemos llamarte por tu nombre, porque podemos saber que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Padre, porque sabemos que tú has enviado a tu Hijo bendito, quien es el Mesías, el Señor Jesús. Tú le enviaste para que podamos también ser rescatados a través de su sangre, para que a través de él nosotros podamos pasar de muerte a vida, podemos pasar a, a conocer tu infinita gracia, para poder conocer tu poder, para saber quién eres tú, para saber que tú eres aquel Dios creador de los cielos y de la tierra, para poder ver toda tu gloria, Padre. Todo lo conocemos a través de la persona del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, quien se puso su vida por nuestro rescate. Te agradecemos, Padre, por todo esto. Te encomendamos por si hay alguien que quizás no te conozca, Padre, para que en esta sala de videollamada, para que tú estés obrando en su vida, para que tú le rescates, para que pueda también ser llamado tu Hijo, Padre, a través de la persona del Señor Jesús, porque sabemos que somos hechos coherederos juntamente con Cristo y podemos disfrutar de todas estas cosas porque somos como hijos adoptivos tuyos, Padre. Te agradecemos por todo en el nombre santo y bendito del Señor Jesús. Amén.